Desde el punto de vista político, las 3 primeras décadas del siglo XX presentaban la imagen de Colombia ante América y el mundo como uno de los países con mayor estabilidad política delineada en la llamada Concordia Nacional, y la estructura centralista transmitida por la Constitución de 1886. La regeneración instauró en Colombia la República Conservadora, la cual después de la Guerra de los 1000 días, en el gobierno de José Manuel Marroquín, llevó al poder al general Rafael Reyes, quien con su lema "menos política y más administración" gobernó desde el 1904 hasta el 1909, en el llamado Quinquenio de Reyes. En su programa de restauración nacional, Rafael Reyes fomentó la paz nacional, el mejoramiento de la economía nacional y el saneamiento de las finanzas públicas. Reyes impulsó las obras públicas, especialmente las carreteras y los ferrocarriles. Los caminos coloniales se fueron convirtiendo en carreteras, precisamente en una época cuando se importaron los primeros automóviles. En el quinquenio se imprimió una idea económica con tendencia a la modernización de Colombia, infundiendo la conciencia nacional sobre los recursos óptimos y el futuro del próspero país. El proteccionismo económico de Reyes estimuló la industria nacional. Se facilitó la creación de nuevas industrias, algunas las cuales fueron subvencionadas para su mejor desarrollo. Reyes se preocupó también por el arreglo definitivo de la deuda externa, con el fin de hacer un cambio en la división administrativa de Colombia. El general Reyes auspició la creación de nuevos departamentos. La oposición aglutinó al liberalismo y al grupo conservador y encauzó un movimiento estudiantil llamado de los tercermundistas, quienes se opusieron a los tratados de Colombia con los Estados Unidos y Panamá, a la dictadura de los Reyes, que había cerrado el Congreso, el cual fue sustituido por una asamblea constitucional y legislativa. Habían suprimido el Congreso de Estado, elevado a 10 años del periodo presidencial y suprimido a la vicepresidencia. Una campaña contra la dictadura fue iniciada por los doctores Nicolás Esguerra, José Vicente Concha y Miguel Abania Méndez, y culminó el 13 de marzo cuando los estudiantes universitarios del pueblo bogotano hicieron manifestaciones públicas del contento arengados por el joven Enrique Olaya Herrera, quien iniciaba su vida política. Esta campaña llevó a la renuncia del general Rafael Reyes y al encargo del mando político al general José Holguín. El Congreso reemplazó oficialmente a Reyes en la presidencia por el general Ramón González Valencia, quien terminó su periodo hasta 1910. En la década de los 10 del presente siglo XX apareció el movimiento político del republicanismo, el cual llevó a cabo la presidencia de la República al doctor Carlos Restrepo, y la ejerció entre 1910 y 1914. El republicanismo planteó la integración del espíritu conciliatorio de los partidos tradicionales en uno nuevo, al cual llamaría Partido Republicano, y el cual se presentó con la síntesis de los partidos tradicionales con un nuevo espíritu conciliatorio de paz y la unidad. Esta unión republicana congresó a los políticos más notables de la época y a los intelectuales de la altura de Carlos Arturo Torres y Guillermo Camacho. Una alocución del presente Carlos Restrepo en 1914 refleja el siglo de estabilización conservadora, una paz y una concordia que acrecientan los intereses públicos y privados, el orden público sin ninguna perturbación y el aumento paulatino. Comprendido entre 1914 y 1918, gobernó el presidente José Vicente Concha, demócrata, enemigo del militarismo, partidario de la descentralización administrativa y autonomía municipal. En este cuatrienio de la crisis mundial, el comercio exterior de Colombia fue afectado considerablemente, influyendo en la economía interna. Se estimularon las relaciones internacionales con la aprobación de tratados fronterizos con Ecuador y Venezuela. Una visión de su gobierno no la encontraron en una frase que escribió Concha al escritor Fernando Vega. Derecho de ninguna persona ni de ningún partido. Observé la neutralidad absoluta en los debates eleccionarios.
Y como quizás ninguno en Colombia, mantuvo las relaciones decentes con todos los pueblos del mundo. No comprometía a la República en ninguna empresa riesgosa para su salud y su honor. Y devolví patrimonio moral intacto. A mí no se me podría juzgar por los ladrillos nuevos que puse, sino por las ruinas tremendas que evité. Marcos Fidel Suárez nació en Hatoviejo el 23 de abril de 1955 y murió el 3 de abril de 1927. Fue un escritor necrólogo, diplomático, estadista, filósofo, educador, catedrático y político colombiano, miembro del Partido Conservador Colombiano. Ocupó el cargo de presidente de la República entre 1918 y 1921, cuando se vio obligado a renunciar. Fue un destacado escritor, apareciendo sus letras publicadas en el Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia Nacional de Historia, en el Diario Oficial, las revistas Colombia Ilustrada, Mundo al Día y Cromos, y en los periódicos Repertorio, El Popularismo, Papel Periódico Ilustrado, El Correo Nacional, El Nacionalista, El Nuevo Tiempo, entre muchos otros más. También fue un destacado necrólogo, es decir, escritor de vida y obras de personajes importantes del país y que al momento de ser publicadas estos ya habían fallecido. Fue canciller de Colombia en 3 gobiernos distintos, destacando en los 3 por sus habilidades diplomáticas y por sus posturas pacifistas. Fue elegido presidente de Colombia en 1918 apoyado por el clero y el sector oficialista de su partido. Pedronel Ignacio Tomás de Villanueva Espina Vázquez nació en Bogotá el 18 de septiembre de 1958 y murió en Medellín el 1 de julio de 1927. Fue miembro del Partido Conservador Colombiano. Ocupó distintos cargos públicos a lo largo de su carrera y se desempeñó como presidente de su país en el periodo de 1922 a 1926. Con el dinero logrado, inició la reestructuración de la economía colombiana con ayuda de un comité experto que llegó a Colombia en 1923. Entre sus logros se cuenta la creación del Banco de la República, la Contraloría General, el Banco Agrario Hipotecario, el Ferrocarril del Pacífico y el Puerto de Buenaventura. Miguel Abadía Méndez nació en Coello el 5 de julio de 1867 y murió en Choachí el 15 de mayo de 1947. Fue un abogado, escritor, catedrático y político colombiano, también miembro del Partido Conservador. Fue presidente de Colombia entre 1926 y 1930, siendo el último periodo de la hegemonía conservadora, ya que por los problemas de sus últimos años de gobierno y la crisis de candidatura de 1930, su partido perdió las elecciones presidenciales, poniendo fin a 4 décadas de gobierno conservador. Durante su gobierno se creó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en 1927 y se inauguró la radio en el país con la primera emisión en diciembre de 1929. Enrique Alfredo Olaya Herrera, nació el 12 de noviembre de 1880 en Guataqué. Murió en Roma el 18 de febrero de 1937. Fue el presidente número 18 de Colombia, de 1930 a 1934. Empezó un dominio liberal. Después de un pesimismo nacional, le tocó orientar a Colombia a una política de concentración nacional. Olaya Herrera colaboró con Carlos Restrepo, con el movimiento llamado republicanismo, el cual buscaba la paz entre los partidos políticos. Inició el proteccionalismo nacional, el cual buscaba el desarrollo de las industrias nacionales. Su fundamentación fue la expansión y la demanda interna. Se interesó por los problemas sociales. Dio especial interés a la protección del obrero y el campesino, la jornada de 8 horas y la jubilación de empleados y obreros ferroviarios. La protección a la infancia, la educación nueva. Su gobierno correspondió al conflicto con el Perú. Luego de terminar el mandato en 1934,
continuó como ministro de Relaciones Exteriores. Luego fue nombrado embajador de Colombia en la Santa Sede hasta el día de su muerte. Eduardo Santos, nacido el 28 de agosto de 1888 en Bogotá y murió el 27 de marzo de 1974 en Bogotá, fue el presidente número 20 de Colombia de 1938 a 1942. Su periodo fue llamado como la Gran Pausa, por su carácter contrarrevolución en la relación con la llamada Revolución en Marcha. Se distinguió por su estímulo a la cultura nacional, el cual aprovechó los aportes científicos de profesores de Francia, España y Alemania, quienes colaboraron en la organización de institución de alta investigación científica. También se preocupó por la creación de instituciones de servicio público. Creó instituciones para el mejoramiento de las viviendas campesinas, para la ayuda de obras municipales y la ayuda de industrias básicas y transformación de materias primas. A continuación voy a hablarles de los tres presidentes: Alfonso López Pumarejo, Luis Mariano Ospina Pérez y Alberto Lleras Camargo. Bueno, Alfonso López Pumarejo nació el 31 de enero de 1886 en Honda, Tolima. Falleció el 20 de enero de 1959 en Londres. Alfonso López Pumarejo fue un empresario, político, pensador y diplomático. Alfonso López Pumarejo fue presidente de Colombia en los periodos primero entre 1934 y 1938, luego entre 1942 y 1945, puesto al que tuvo que renunciar. En su primer mandato se hizo conocido por sus medidas progresistas, incluyendo una reforma constitucional en 1936 que le dio propiedad privada a una función social, y en general por su gobierno conocido como Revolución en Marcha. Durante su segundo mandato presidencial, la división del Partido Liberal y la tenaz oposición conservadora interrogaron la capacidad de maniobra del presidente e incrementaron el descontento general, en el punto de que en 1944 fue apresado durante 2 días en San Juan de Pasto por el coronel rebelde Diógenes Gil, que estaba en conspiración, la cual fracasó. Pese a ello, se vio obligado a renunciar en 1945. Varios dirigentes de todo el espectro político han reconocido la importancia histórica de los gobiernos de López Pumarejo para el desarrollo del país, empezando por el aparato liberal en pleno. También es considerado como uno de los estadistas más importantes de la historia de Colombia. Continuamos con Alberto Lleras Camargo, nacido en Bogotá el 3 de julio de 1906. Fue un periodista, escritor, diplomático, humanista colombiano, miembro del Partido Liberal. Fue conocido como el Monarca o el Muelo en Lleras. Recogió las banderas liberales y conservadoras en un solo mandato, siendo el primer de 4 mandatarios del sistema de Frente Nacional. Se destacó por establecer relaciones internacionales con los Estados Unidos, formando una breve amistad con John F. Kennedy y creando la Alianza para el Progreso. Fue un programa de ayuda económica y política social de Estados Unidos para América Latina, efectuado entre 1961 y 1970. Su origen está propuesta oficial del presidente John F. Kennedy en su discurso del 13 de marzo de 1961, ante una recepción en la Casa Blanca para los embajadores latinoamericanos. El discurso fue transmitido en La Voz América en inglés y traducido al español. Inició su carrera como periodista de los diarios El Liberal, La República, El Espectador y El Tiempo, donde se codió con grandes personalidades, incluyendo al presidente anteriormente mencionado, Alfonso López Pumarejo, quien es considerado como su padrino político y del que fue amigo personal el primer presidente de la Cámara de Representantes. Continuamos a hablar de Luis Mariano Ospina Pérez, nacido en Medellín el 24 de noviembre de 1891 en Bogotá. Fue un ingeniero, empresario y político colombiano, miembro del Partido Conservador. Como ingeniero llevó los negocios de su poderosa e influyente familia en el sector comercial y se destacó primero que todo porque su talento para los negocios le llevaron a ser el primer presidente de la Federación Nacional de Cafeteros en 1930. Su gobierno sobresalió por obras como el Instituto de Seguros Sociales, la privatización del petróleo y la creación de la flota mercante Gran Colombia.
También creó 4 ministerios, siendo uno de ellos el de la agricultura, con el cual quiso mejorar la situación rural del país. Presidió en la OEA antes del Bogotazo. Laureano Gómez. La historiografía liberal de izquierda construyeron la imagen del Laureano Gómez que tiene hoy la mayoría de los colombianos. La memoria colectiva ha guardado tan solo el recuerdo de un Laureano culpable de la violencia de mitad del siglo. Gómez fue durante 3 décadas uno de los líderes más radicales del Partido Conservador y considerado uno de los oradores más promisorios de Colombia. Su abierta admiración por el nazismo y el franquismo le valió varias expulsiones de Colombia en la década de 1940. Asimismo, sus contradictores lo consideraban racista, clasista. Gómez fue elegido presidente de Colombia para el periodo de 1950 y 1954. Dentro de una campaña en la que fue el único candidato, pues los liberales no presentaron candidatos alegando problemas de seguridad. Pese a su cuestionada victoria, gobernó casi 15 meses, ya que alegando complicaciones en su estado de salud, se dio el poder al designado Roberto Urdaneta Arbeláez, hombre de su confianza. Su año de gobierno fue muy particular en la historia de Colombia, especialmente por su vida extrema y controvertida, que le generaron conflictos incluso con sus propios compartidarios. El 13 de junio de 1953, cuando intentó regresar al cargo, los conservadores se lo impidieron y en cambio solicitaron que reconociera a Urdaneta como el legítimo presidente, a lo que se negó. Fue depuesto en un golpe de estado por el general Gustavo Rojas Pinilla, ante la negativa de Urdaneta de asumir la presidencia sin la bendición del propio Gómez. Su importancia dentro de su partido y en la vida política nacional le permitió ser el artífice del sistema del Frente Nacional, que logró, entre otras cosas, la renuncia forzosa de Rojas en 1957 y el regreso al poder del bipartidismo. Sin embargo, finalizado este periodo, su enemistad con la facción progresista y moderada del partido lo llevó a distanciarse de su antiguo padrino político, Mariano Ospina. Gómez es considerado actualmente como el artífice de la ultraderecha colombiana y es visto como símbolo de la radicalización política, dado sus controversiales postulados cuando estuvo en vida. Su mala fama afectó la carrera política de su hijo mayor, Álvaro Gómez Hurtado, quien se candidateó sin éxito 3 veces a la presidencia. Ahora les voy a hablar de Gustavo Rojas Pinilla. Fue un militar, ingeniero civil, político y dictador colombiano. Fue presidente de Colombia tras el golpe de estado que le daría al titular Laureano Gómez, ocupando de facto la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957, mediante una dictadura militar. Su mando se caracterizó por la realización de relevantes trabajos de infraestructura, gracias a obras como el Aeropuerto Internacional del Dorado, el Hospital Militar Central, la Calle 26 y el Centro Administrativo Nacional y la Secretaría Nacional de Asistencia Social. Además, algunas concesiones petroleras volvieron al control gubernamental. Durante su gobierno se inició el proceso de despolitización de la Policía Nacional y la llegada del servicio de televisión al país. También dio término a la segunda etapa de la época conocida como la violencia. Durante su mandato se reconoció el derecho al sufragio femenino. También prohibió el porte legal de armas a través de un sistema de salvoconducto. En 1957 se vio obligado a renunciar por una crisis social y de gobernabilidad, provocada por protestas populares apoyadas por los líderes de los partidos tradicionales, y conformó una junta militar para completar su mandato. Una vez se restauró la democracia, sus enemigos iniciaron una persecución judicial en su contra. Fue condenado por hechos de su gobierno y se le quitaron sus derechos políticos dentro de un proceso irregular. A finales de los años 60 regresó a la política, fundando su propio partido político, la Alianza Nacional Popular, que hizo oposición al sistema de alternación de los partidos tradicionales conocidos como Frente Nacional. En 1970 estuvo a punto de volver a la presidencia, pero fue derrotado por Misael Pastrana en unos comicios considerados como fraudulentos. A raíz de este suceso nació la guerrilla del Movimiento 19 de Abril M19.